como hay en el programa, el colectivo Base A, un colectivo de jóvenes arquitectos y estudiantes, se definen ellos, que entendemos la arquitectura como herramienta de transformación social. Desde el ámbito de la cooperación y la formación realizamos actividades en materias relacionadas con la edificación, la rehabilitación y el urbanismo desde enfoque de desarrollo sostenible y participativo. Base A colabora con diversas entidades que trabajan en proyectos de cooperación y desarrollo en los países del sur, ofreciéndoles asesoramiento en proyectos de construcción y dirección de obras para conseguir la mayor sostenibilidad ambiental, social y económica. En los últimos 4 años, Base A ha realizado en Senegal la construcción de 6 equipamientos educativos y la rehabilitación de un centro de salud. En todos los proyectos ha habido 3 premisas básicas: la participación directa de las comunidades en la construcción, el respeto por el entorno y un diseño bioclimático que optimice los recursos y reduzca el coste de mantenimiento. Yo, viendo las fotos que presentan ellos, que me recuerdan mucho a las de Anna Heringer, que también hacía cosas así, me venía a la cabeza que os habéis fijado que en las fotos de arquitectura de las revistas nunca sale nadie. No hay personas, y en cambio en los concursos, cuando se hacen los renders, sí, está lleno de personas, de florecitas, de pajaritos, y esto, el Jean Nouvel es un maestro. Yo recuerdo una exposición que hizo en Madrid, que salí de allí con un cabreo tremendo, porque todo eran florecitos, y flores y pájaros y plantas, y no se veía nada de la arquitectura, ¿no? Que bueno, ya está bien el verde, ¿no? Bueno, os dejo con ello. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización, tanto al colegio como a AUS y especialmente a BAM por invitarnos. Y bueno, yo soy Ana Altemir, soy como un poco el hilo conductor de esta asociación. Estamos en el marco de estas 3 ponencias, bueno, que han habido hasta ahora, ¿no? Que se llama Si es posible una arquitectura sin un líder, ¿no? Yo creo que, en mi opinión humilde y en la experiencia de estos 4 años, creo que sí, que es muy posible y además lo estamos llevando a cabo. Lo que sí que muchas veces es necesario diversas personas que se vayan solapando y que vayan traspasándose la información para que pueda haber como un poco de hilo conductor si quieres hacer algo a medio o largo plazo, ¿no? Porque si no se quedan en proyectos puntuales. Pero bueno, esto igual es más tema de debate. Empezamos. Aquí veis un poco las dinámicas que realizamos nosotros en nuestro trabajo, que básicamente nosotros seríamos Base A. En nuestra práctica profesional hemos identificado como unas necesidades dentro del colectivo de los jóvenes arquitectos, que es, por ejemplo, la falta de oportunidades para realizar prácticas en dirección de obra, o en general para realizar proyectos reales, ¿no? En la Escuela de Arquitectura realizas una serie de proyectos, pero muchas veces no solo se quedan en la teoría. Y por otra parte, creemos que los jóvenes somos un gran potencial en aportar nuestros conocimientos técnicos y nuestra energía, ¿no? En ese sentido nos encontramos también con otro actor, que son las ONGs para el desarrollo, que están, por ejemplo, aquí en Barcelona y que llevan mucho tiempo trabajando con comunidades en países del sur. Y estas ONGs, a su vez, tienen también unas necesidades, pero pueden también aportar financiamiento, logística, gestión, etcétera. Las necesidades que identificamos y que por ello empezamos a trabajar con ellas eran sobre todo de mejora de lo que es el seguimiento de los proyectos, ¿no? Porque una cosa es mandar el dinero y que se haga, pero los mecanismos de seguimiento son muy importantes. Y por otra parte veíamos que se estaban realizando proyectos constructivos en el campo de la cooperación sin seguramente una óptica de la sostenibilidad a los 3 niveles, ¿no? Tanto económica como social como medioambiental. En ese sentido, esas necesidades nosotros creíamos que podíamos aportar. A su vez, tenemos una comunidad local, en este caso en Senegal, pero podría ser en cualquier parte, que también tiene unas necesidades de infraestructuras y equipamientos, pero tiene unas potencialidades muy grandes en cuanto a participación de mano de obra, ideas, y además se podía coordinar para que fuera el alojamiento necesario y la manutención de estos arquitectos jóvenes que querían realizar las prácticas. Entonces así un poco se montó como todo el puzzle y es como nació lo que ahora es Base A y las experiencias que realizamos.
En estos 4 años, bueno, hemos ido creciendo exponencialmente el número de proyectos y creemos importante pues, resaltar, ¿no?, que hemos estado pues, más de 44 personas trabajando en los proyectos y hemos logrado que 7 personas de este equipo realicen su proyecto final de carrera gracias a su estancia en Senegal, es decir, directa o indirectamente. Entonces, bueno, para ellos es como una oportunidad de ese proyecto final de carrera que vas a dedicar tantísimas horas, poder bueno, hacer que sirva para algo más que para sacarte el título. Entonces, bueno, aparte también incorporamos jóvenes profesionales. Entendemos que tanto los estudiantes de último año como los que nos acabábamos de licenciar estábamos todos en el mismo saco. Eso es por la parte de Barcelona, pero lo increíble y lo importante es que en la parte de Senegal han participado, hemos hecho un cálculo aproximado sobre más de 2.500 personas en las obras. Eso es mucha gente y es difícil gestionar tanta participación. Y bueno, después Ángela os explicará un poco cómo se las manejaba. Para que veáis un poco la localización, más allá de las fronteras, lo que tenemos es en el extremo occidental de África, tenemos Dakar, que estaría situado en esta puntita, y nuestras acciones se han situado sobre todo en la parte sur, donde veis que hay mucha agua, hay muchos ríos. Está el río Gambia, sería el del centro, que separa Senegal de la franja intermedia, que sería Gambia, y bueno, hay un clima con una pluviometría muy alta en unos meses específicos, muy diferente a la del norte de Senegal. Entonces, entender el lugar, entender que en el norte y en el sur no es exactamente lo mismo, aunque sea el mismo país, pues es muy importante. Hemos desarrollado, en amarillo veis los proyectos educativos, en verde el proyecto de salud, que hicimos una rehabilitación, y en 2014 también hicimos una pequeña construcción de carácter productivo, era un molino para la comunidad de Bonconto. Entonces, para entender un poco la situación allí y para ver lo que nosotros nos maravilló del lugar, fue encontrar que la autogestión allí existe de verdad y en el día a día. Es decir, las comunidades se autogestionan en su alimentación, en la construcción de sus viviendas y equipamientos y en general en casi todo. En ese sentido, el Estado todavía está asistiendo muy poco a la población, ¿no? Y eso es una fortaleza que tienen ellos, una capacidad de sacarse adelante con la comunidad. Y eso es lo que queríamos aprovechar y canalizar en los proyectos. Este apoyo mutuo que nos serviría para levantar una cercha en Cabrús, porque los medios son manuales, allí no hay grúas, no hay absolutamente nada. Entonces, sin esta colaboración es imposible realizar proyectos a este nivel. En Cabrús aprendimos también que si no era con la comunidad, que se pensaban todos los pasos, no iba a tener éxito el proyecto. Se tenía que desarrollar desde el inicio. Nosotros tenemos una forma de trabajar que hemos desarrollado durante estos años, que trata de estar un tiempo aquí en Barcelona pensando los proyectos y imaginando, proyectando, realizando los planos, pero sabemos y tenemos muy claro que en cuanto se llega a Senegal, esos planos puede ser que no sirvan para nada. En general sí que sirven mucho, pero siempre se van a tener que adaptar a sus ideas, a sus preferencias y a lo que pueda haber cambiado, porque en 6 meses puede haber cambiado todo. O sea, el terreno puede ser otro, lo que tú creías que ibas a tener ya no, a lo mejor ya no la tienes. Entonces la variabilidad es muy alta. Y bueno, y trabajando de este modo, lo que hemos conseguido, en cierto modo, siempre nos parece que hemos conseguido poco, ¿no? Siempre es en plan, bueno, pues igual ese día no vino mucha gente, pero si lo miras a nivel global, ves que realmente hemos avanzado bastante estos años, ¿no? Pues básicamente que la comunidad puede construir, claro que sí, puede realizar tareas menores o mayores, depende de las capacidades de cada persona, pero su ayuda es inestimable. Entonces,
la fuerza que les da el participar en la construcción les da un sentimiento de apropiación de la obra que luego se transmite pues, en celebración y en alegría de tener ese equipamiento. Y claro, lo que buscábamos también era el tema de intentar bajar los costes de mantenimiento. La palabra mantenimiento, como sí, en África se podría decir que prácticamente no existe. Entonces, en determinadas comunidades sí, ojo, cuidado, porque por ejemplo en Mali pues hay unas fiestas de mantenimiento de las mezquitas una vez al año que son espectaculares, pero así por lo general, en el día a día la palabra mantenimiento no existe. Entonces, si queremos que desarrollen esa conciencia, hay que ir muy poquito a poco y hay que ir creándoles un vínculo con ese edificio. Hace poco, en uno de los talleres que contará Xavi, un participante me dijo, estoy haciendo el posgrado de salud en arquitectura aquí en el Colegio de Arquitectos, y me dijo, y me han explicado lo que significa resentir. Y le digo, y explícame, pues ¿qué es? Dice, es que es muy importante resentir. Dice, resentir es como entrar en contacto con los materiales, o así me lo explicó él, o así lo entendí yo, entrar en contacto con los materiales a través de los sentidos y captar pues lo que te transmiten. Claro, cuando vas a Senegal, la materialidad lo que te transmite es falta de mantenimiento, problemas de humedades, vibraciones en general negativas. Si además te encuentras que en el caso de la derecha, esto de la izquierda fue el Instituto de Cabrush, el cual estaba bastante deteriorado, e hicimos una aula nueva, que habéis visto la estructura antes. A la derecha tenéis el centro de salud de la población de Endomor, el único centro de salud cuya cubierta era de fibrocemento con amianto. Es como una contradicción en sí mismo el centro de salud. Además tenía goteras, además tenía problemas de filtraciones, entonces teníamos que cambiar la cubierta. Pues claro, el cambiar la cubierta supuso primero explicarles qué era el fibrocemento con amianto, descubrir que allí no estaba prohibido ni siquiera, es decir, hay una comercializadora que todavía vende el fibrocemento con amianto y están todos la mar de felices con eso. Y descubrir eso fue un shock, ¿no? Hasta el jefe del pueblo, cuando sacábamos las placas, nos decía, oye, ¿qué vais a hacer luego con las placas? ¿Me las dejáis? Porque quiero hacer un cobertizo para mis cabras. Y era como, no te las podemos dejar, las vamos a enterrar debajo del porche que vamos a construir para que nadie las toque. Bueno, pues todo ese proceso de concienciación es intrínseco en nuestra manera de proceder y en nuestros proyectos, porque no puedes ir y construir y ya, es imposible. Entonces, intentando resentir, intentando ver cómo podíamos construir allí, lo que nos encontramos es, bueno, vamos a ver qué materiales hay allí, qué materiales se han utilizado tradicionalmente y qué podemos hacer con eso, cómo se puede optimizar. Encontramos, por una parte, el hormigón de conchas. Estamos en una zona de muchos ríos, muchos deltas, y no hay piedra, no hay grava, entonces en algunos proyectos sí que hemos podido hacer hormigón convencional, pero había otros en que era sí o sí hormigón de conchas. Pues bueno, investigamos, vimos que se habían hecho estudios, sabíamos más o menos cuál sería la resistencia a compresión. A partir de ahí, como técnicos, empezamos a trabajar. Lo mismo con los bloques. ¿Cómo podemos sustituir los bloques de cemento? Pues hay muchas técnicas de bioconstrucción, ¿no? Los adobes, los bloques de tierra compactada. Los bloques de tierra compactada, allí, curiosamente, son súper aceptados. ¿Por qué? Porque hay algunos turistas franceses y belgas que se han hecho sus casas con este tipo de bloque. Entonces, como lo han hecho los belgas o los franceses, entonces es que el bloque debe ser bueno, ¿no? Y funcionan bastante con esta mentalidad occidentalista. Y bueno, pero nosotros nos aprovechamos de eso y conseguimos pues, sustituir la escuela que iba a ser de bloques por la escuela de bloques de tierra compactada. Y en cuanto a la estructura, nos encontramos que ahí hay una madera estupendísima, que además es bastante resistente a hongos, insectos, termitas, etcétera, y que se utilizaba tradicionalmente y lo queríamos potenciar. Pues buscamos nuevas maneras de trabajarlo, teniendo en cuenta que los medios son manuales. Muchas veces no hay ni siquiera electricidad. Veremos un proyecto que no había electricidad en la isla. Y todo esto es para llegar a este resentir, a este sentimiento de calidez,
de salud, en definitiva, casi de hogar, ¿no? Que podrían tener también los equipamientos. Parece que los equipamientos tengan que ser una cosa fría y como aséptica, ¿no? Los equipamientos también pueden ser cálidos y acogedores. A la derecha veis el Instituto de Cabrús, a la izquierda la Escuela de Hurón. Y entonces, adentrándonos, hemos empezado con los materiales, a ver qué materiales había por allí, y entramos también en las tipologías. Veíamos que había una tradición tipológica muy rica, y una tipología en concreto que eran las casas in pluvium, que eran espectaculares, donde vivían varios núcleos familiares alrededor de un patio. Ese patio se iluminaba y también recogía agua en la época de lluvias, y podía ser un ejemplo de un habitar muy, muy sostenible, muy saludable, en definitiva muy recomendable. Y veíamos cómo eso se podía llevar hacia los equipamientos que estábamos trabajando. Por otra parte, cuando no había casas in pluvium, era otros tipos de casas, sí que veíamos mecanismos de bioclimatismo tan sencillos como los porches o la ventilación por la parte superior en efecto chimenea, o la transpiración de los materiales, ya sea la tierra o ya sea esto lo llamamos crentén, que es como un trenzado de hoja de palma. Bueno, hicimos un poco de investigación de diferentes maneras de habitar allí. Y nuestra aplicación, la primera de la casa in pluvium, fue para el Centro de Mujeres de Tionquesil, que explicará Ángela, en la que intentamos resolver con el mismo sistema, pero adaptado con nuestra mentalidad o con nuestra manera de ver la arquitectura, ¿no? Que es mediante la simplificación, intentando modular, etc. Teníamos un tiempo de ejecución muy rápido. Este centro se hizo solo en 6 meses, desde los cimientos hasta la cubierta y los acabados. Como era un centro de formación, también nos parecía que el distribuidor interior de las diferentes aulas tenía que recoger este carácter como de cúmulo de cosas que pasan en el interior. Entonces la cubierta in pluvium la focalizamos desde las estructuras recíprocas, pero invertidas. Como veis, cada madera se apoya sobre la anterior, en el sentido también de la cooperación. Era como aunar las dos cosas, ¿no? Como nos apoyábamos unos en otros en la comunidad para construir este edificio, y así lo reflejaba también el centro comunitario. En cuanto a los porches, pues utilizamos ese crentén también para crear sombras, y al principio, como todavía no teníamos bien solucionado el tema de las cubiertas, solamente teníamos la alternativa de la chapa galvanizada, lo que se nos ocurrió fue levantar esa cubierta para que hubiera una aireación suficiente, para que no hubiera un sobrecalentamiento de las aulas. Finalmente, y a través de un concurso, lo cual también es muy interesante, cuando no llegamos a una solución, por más que le damos vueltas, lo que hemos aprendido es abrir las puertas y que las ideas circulen, ¿no? Entonces lanzamos un concurso abierto, internacional, se presentaron varios equipos, solamente para solucionar el detalle de la cubierta. O sea, queríamos ideas para hacer una cubierta suficientemente impermeable, que no necesitara un mantenimiento muy alto, porque solamente las cubiertas de paja ya cada 3 años se tenían que cambiar. Y bueno, nos lanzaron la idea desde un equipo gallego de hacer una cubierta mixta con la chapa debajo, una cámara de aire con un enlistonado de madera y la cubierta de paja más delgadita que la tradicional, para evitar todo el ruido de las lluvias, el sobrecalentamiento, etc. En este caso lo vemos aplicado, lo habéis visto antes, en el Centro Comunitario de Tionquesil, y esto es la biblioteca que hemos hecho para la Fundación Lluís Llach en Palmarén. Y en este sentido, cuando llegas a Senegal, lo primero que aprendes es el ritmo africano. Pero el ritmo africano tiene un doble sentido.
porque cuando te dicen, no, es que esto va a ir al ritmo africano, significa que tengas paciencia, ¿no? Aprendes a esperar, a que las cosas te dicen que vas, sí, el lunes, pero tú no sabes si es ese lunes o el dentro de un mes. Pero por otra parte, el ritmo africano es un ritmo frenético en los bailes, en la música, ¿no? En estas danzas, y tiene un componente muy rítmico, en el sentido de un ritmo binario muy fuerte, marcado obviamente por la geometría del ser humano, ¿no? Que somos binarios en ese sentido, ¿no? Tenemos simétricos, un pie derecho, un pie izquierdo. Y al igual que en todos estos otros conceptos que hemos ido viendo, vimos cómo se podía también aplicar a la arquitectura o cómo podíamos trasladar ese concepto. Además de los bailes, ellos tienen también instrumentos comunitarios. O sea, este instrumento es un tam-tam, pero es un tam-tam comunitario, pertenece a una localidad y sirve para hacer llamados, es el WhatsApp entre pueblos, digamos, ¿vale? Entonces se hace un llamado con unos ritmos, lo ves aquí a la derecha, para llamar al pueblo de al lado. Entonces este sistema de comunicación que todavía se conserva, entra también en consonancia con todo este tema de los ritmos. Y bueno, en la medida que hemos podido, hemos intentado que eso se traduzca también en nuestros edificios, ese carácter rítmico de la población. Esta es la escuela de Hurón, donde pues intentamos sacar fotos con personas, como dice Tony, y en el centro de Tionquesil, que habéis visto antes, intentamos crear ritmos con la valla para hacer una valla más transparente, para que no fuera... En principio la comunidad quería una valla muy tupida, muy opaca, ¿no? Y les intentamos hacer ver que era mejor que hubiera transparencias. Y en la Fundación Lluís Llach, el tema del ritmo vino por una necesidad que era taparnos de un viento muy arenoso que venía de esta dirección y que nos podía llenar la biblioteca de polvo. Entonces hicimos como unos retranqueos para orientar las ventanas. Aparte había otras, las ventanas que habéis visto de la parte posterior sí que eran más para iluminación, estas eran más para ventilación. Y bueno, y termino mi parte, os dejo con las experiencias de Ángela y de Xavi, no sin antes explicaros los nuevos retos a los que vamos a ir avanzando. En este sentido, este año nos estrenamos con un workshop, porque nuestra manera de trabajar normalmente es mandar equipos de 2 personas, estudiantes o recién licenciados, que van haciendo turnos de 2 meses y se van solapando hasta que se termina la obra. Esto nos permite que participe bastante gente, pero son grupos reducidos. Y vemos la necesidad que tiene mucha gente que a lo mejor no se atreve todavía a dar un gran salto de estar 2 meses en Senegal llevando una dirección de obra, pero que quiere entrar en contacto un poco con las realidades del sur y ver esta forma de trabajar que tenemos. Entonces, con una ONG que se llama Alcaria, que tiene mucha experiencia en Chauen, hemos montado este workshop a los que os invitamos. Si queréis más información, encontraréis en la página. Y haremos la rehabilitación de un horno. Los hornos en Marruecos son hornos comunitarios también, porque la gente hace el pan en su casa, pero va a cocerlo al horno, no va a comprarlo. Entonces, estos hornos son un punto de relación muy guapo, de mucha vida en los pueblos. Y por último, también os explicamos, hemos entrado en contacto con Amics del Nepal. Recientemente hemos tenido las tristes noticias de los terremotos y estamos ya en el proceso de reconstrucción. Vamos a estar trabajando en Barcelona los meses de junio, julio, y vamos a desplazarnos a partir de septiembre con el objetivo de antes de diciembre haber podido hacer una gran parte de reconstrucción de la localidad de Bimperi, que es un pueblecito en el que Amics del Senegal tiene una trayectoria bastante larga también. Bueno, hola. Yo voy a contar mi experiencia en la construcción de un centro de formación continua para mujeres y jóvenes. Entonces, este centro surgió a partir de las visitas continuadas que hacía la ONG Acción Solidaria del Vallès a esta población que era Tionquesil, y se reunió con el colectivo de mujeres que hay allí y la alcaldía, y llegaron a la conclusión que era necesario crear un equipamiento para potenciar la capacitación de las mujeres, sobre todo en temas agrícolas, porque es una zona rural y sobre todo las personas que se dedican a la agricultura son las mujeres, aparte de las tareas de la casa, de los hijos.
Entonces, la idea era capacitarlas para mejorar la gestión y la producción agrícola, aparte también de dar clases de alfabetización y de informática. Entonces, bueno, fue la ONG Acción Solidaria del Vallès que se puso en contacto con BASEA para poder llevar a cabo este proyecto. Bueno, de momento, en mi turno, que fueron eso, en 6 meses, la construcción de un módulo, es el primer módulo, que es el del aulario. Sí, así, ahora se queda marcado. Este módulo, pero forma parte de todo un conjunto. Ahora se ha empezado, en este momento se está construyendo el segundo módulo, ¿no?, que es el de la residencia, para los profesores y los talleristas que acudan. Y después otro módulo, que es el de formación reglada, que este ya tiene que cumplir unas normativas, por eso tiene otro tipo de forma, porque tiene que cumplir unas normativas que te exigen el país. Y también está prevista una zona de cultivo para poder practicar las clases, ¿no?, de agricultura. Entonces, como ha comentado, nos basamos en el sistema constructivo tradicional de Olá, que es el impluvium, ¿no?, la casa de impluvium. Y los materiales que se usaron son los bloques de tierra comprimida para exterior, y para los muros interiores, adobe, ya que los interiores no hace falta, al no estar en contacto con el exterior, no hace falta que sean de tanta durabilidad, ¿no? Y toda la estructura de cubierta se hizo con cerchas de madera roja, que es la que he explicado anteriormente, y la cubierta con chapa metálica y encima paja. Y entre ellas una cámara de aire, porque si no siempre hay el problema que la paja se putrefacta, ¿no?, con el tiempo, y como hay un problema de mantenimiento del cambio, pues se ha dejado esta cámara de aire para favorecer que dure tiempo, ¿no?, que no se tenga que estar manteniendo. Entonces, bueno, como veis, se articula, ¿no?, a partir de este punto central, de este impluvium, y tenemos pues varias aulas, una biblioteca y una sala de informática. Entonces, bueno, claro, llegaron allí, como os decía, ¿no?, fuimos 6 en total, y 2 personas en cada grupo, ¿no?, y nos solapábamos entre nosotras 10 días para explicarnos pues cómo iba todo, para pasarnos el relevo. Entonces, una persona muy importante que nos ayudó muchísimo fue, bueno, Abdullah Isaña, que es el que tenemos con la motocicleta, porque claro, llegas a un país pues que no conoces ni la cultura, ni las personas, cómo funciona, ¿no?, estás un poco pues perdido y necesitas un punto de referencia. Y en este caso esta persona era una persona de confianza de la ONG y fue nuestro guía. Y bueno, lamentablemente, bueno, hace pocas semanas que nos han comentado que nos ha dejado, pero siempre nos acordaremos de él porque acudía con nosotros también a las reuniones para ayudarnos, ¿no?, porque a veces, bueno, veían 2 blancas que vienen, claro, el hecho de tener su compañía, su traducción, porque a veces también el problema del idioma, ¿no?, que hay personas que no dominan el francés allí y nosotros, por supuesto, no dominábamos tampoco el francés, así que... Y por otro lado, en la otra fotografía tenemos la presidenta del colectivo de mujeres, a quien iba dirigida el edificio, y les está explicando, ¿no?, a todo el colectivo pues cómo será este proyecto. Desde Barcelona pues trajimos la maqueta que fabricamos con mucho cuidado en el avión, que no se rompiera, y fue perfecto como herramienta para poder explicar el proyecto, para que todo el mundo lo pudiera entender. No solo a las mujeres, sino también a los trabajadores, a todos. Más que los planos, muchas veces es que era la maqueta lo que nos servía mejor para comunicar y para hacer los cambios que en ese momento creían necesarios, ¿no? A lo mejor, ostras, pues aquí vemos que una puerta no nos va a ir bien, vamos a cambiar esto. Y bueno, básico el uso de la maqueta. Y bueno, estábamos alojadas, es que justo en esta foto se ve al fondo la casa donde estábamos alojadas, porque vivíamos ahí con una familia local y justo da la casualidad que estaba enfrente de la obra, o sea, era perfecto. Bueno, entonces, como comentaba antes Ana, es básico, ¿no?, la participación de todo el pueblo, ¿no?, de todas las mujeres. Y se organizaron muy bien, por suerte, porque eran 15 cooperativas dentro de este colectivo, divididas en barrios, entonces cada día venía un barrio distinto. Claro, a veces te llegaban 50 mujeres. Bueno, como hacemos aquí muchas veces, pues a lo mejor 3 trabajaban, pero bueno, era la fiesta de trabajar, no pasa nada. Hacían diferentes tareas, como cavar para hacer la cimentación, ahí se ven también cribando tierra, y sobre todo importantísimo sacar agua del pozo. Yo
claro, cuando estuve ahí, un día no vinieron, me acuerdo, y dije, pero qué brazos más fuertes tienen, porque sacar la cantidad de agua que necesitábamos para la obra, para hacer hormigón, por ejemplo, era una cantidad increíble. Pues suerte que venían 50 mujeres, se iban turnando y pues, era posible llenar todo el depósito de agua. Y bueno, venían incluso con los niños o señoras mayores que pues bueno, se sentaban y pues daban charla a las que iban trabajando. Entonces es el hecho de, estás trabajando, pero estás trabajando todos juntos, charlando, a ratos paraban y con un cubo se ponían a hacer música y a bailar, y es el trabajo pero como una fiesta, como un encuentro, ¿no? Aquí ya, bueno, se contrató diferente obra especializada local para cada tipo de sistema constructivo y de material. Entonces, por ejemplo, se empezó la cimentación y paralelamente que se estaba construyendo se realizó un equipo que iba fabricando los bloques de tierra comprimida con la máquina Cimbarran. Otro equipo que en ese mismo momento iba creando los adobes, ¿no? Con los moldes de madera. Y así, cuando ya estaba hecha la cimentación, ya se podía ir colocando todas las piezas e ir avanzando. Después también la cubierta de paja. Esto también 2 meses antes de comenzar a colocar la cubierta, ya vinieron pues dos, 3 personas especializadas en trenzar la paja, porque es un trabajo muy laborioso. Compramos 600 fardos de paja e ir trenzando, ¿no? Con toda paciencia toda esa paja para después, al cabo de 2 meses, colocarla en la cubierta, ¿no? Y bueno, ahí también vemos una fotografía de las cerchas de madera, que bueno, con la fuerza de todos pues ir colocándolas. Y ahí se ve también el detalle de lo que comentaba antes, del impluvium, que se hizo con el sistema de cubierta recíproca invertida. Que eso también fue todo un reto conseguirlo, pero se consiguió. Sí, sí. Después aquí, claro, ahora hace ilusión, hay un taller de informática en el centro, con internet, y nos van mandando las fotografías del centro. Claro, yo me fui de allí que aún no se había terminado, y ahora hace ilusión ir viendo cómo ya está en funcionamiento, ¿no? La sala de informática ya la están usando. Vemos ahí los niños en el porche, han colocado una pizarra, perfecto, o sea, un porche que no tenía ningún uso, que era simplemente de bienvenida, pues se ha convertido en un aula exterior, que deben estar fresquitos a la sombra. Y bueno, vemos abajo que también sirve de sala de reuniones. Ahora estas 2 chicas, que son las que han empezado con el segundo módulo, teniendo una reunión con el colectivo de mujeres para pues, plantear cómo irá este siguiente edificio. Entonces, bueno, esta es la última diapositiva. Sobre todo lo más importante, este trabajo común, ¿no? El esfuerzo y el aprendizaje que yo creo que ha habido por las 2 partes, y a lo mejor más nuestro, de no solo constructivo, sino de una manera de vivir, una filosofía, creo, mucho más humana, a lo mejor que aquí. Y bueno, es lo que decía antes, al principio a lo mejor choca los tiempos, ¿no? La paciencia de a lo mejor ir un día a la obra y ir a las 8 de la mañana y pensar, venga, hoy vamos a avanzar esto, y vamos con el tiempo a contrarreloj. Y a lo mejor llegar y no había nadie, y llamar, ¿no? al maestro de obra y decir, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ah, no lo sabéis, ha habido un bautizo, y claro, cuando hay un bautizo pues va toda la comunidad, y a lo mejor esa semana se juntaba el bautizo, la fiesta de alguna cosa, una defunción, y a lo mejor en una semana pues era imposible avanzar nada. Entonces la semana siguiente pues a lo mejor pues tocaba trabajar hasta de noche con luces artificiales y lo que hiciera falta, porque nos teníamos que ir, ¿no? en 2 meses, y teníamos que llegar hasta a unos objetivos, ¿no? Y bueno, cada día con el colectivo de mujeres nos hacíamos una fotografía con las que venían, y me hacía gracia que siempre intentábamos hacernos la foto al lado del edificio para que se viera, pero claro, las herramientas estaban en otro lado donde estaban trabajando, pero siempre cogían, aquí en este caso en algún cubo, o una que lleva un ladrillo, o algunas veces la hacha, o lo que fuera, como para, hey, que estamos aquí trabajando y participando en la construcción de este centro. Y nada, bueno, hasta aquí. Y ahora falta, Xavi, que lo que me parecía importante que se pudiera explicar tanto una experiencia en Senegal como cómo podemos trasladar estas experiencias que hemos tenido aquí en nuestra casa, en Barcelona, porque no hay que ir hasta Senegal para tener este tipo de experiencias. Poco a poco la ciudad también tiene que dejarnos espacios para el trabajo comunitario y para cambiar estas mentalidades, ¿no? Entonces, bueno, Xavi nos explica
el Espai Gardeñas, que es un solar comunitario que ahora os contará, en el cual empezamos como acompañando el proceso hasta que llegó un momento en que nos retiramos y dijimos, no, esto lo tiene que llevar a cabo la comunidad y si nos necesitan en algún taller, en alguna cosa, pues luego ya, digamos, ya participaremos, ¿no? Pero digamos, ha sido un aprendizaje también de cómo hacer un paso hacia atrás, decir, no, tirar vosotros y cuando lo tengáis realmente que lo queréis hacer, que ya sabéis cómo hacerlo, pues entonces si necesitáis técnicos, si necesitáis soporte nuestro, pues adelante. Vale, muy bien, pues buenos días. Pues sí, os explicaré un poco la experiencia de las Espai Gardeñas. Seguramente aquí en Barcelona muchos conoceréis la experiencia del Pla Buits. Os explico un poco. El Pla Buits es un programa que ha hecho el Ayuntamiento desde Hábitat Urbà, que varios solares que tienen vacíos el Ayuntamiento y que no prevé utilizarlos en 2, 3, 4 años porque están pendientes de alguna obra, de algún equipamiento público o porque actualmente están en desuso, los pone a disposición de las asociaciones de los diferentes barrios a través de un concurso en el que tú planteas un proyecto y ellos te lo ceden para un tiempo determinado. Y en nuestro caso estamos trabajando en el de Sarrià, Sant Gervasi, aquí, vale. Cada muestra es un Pla Buits diferente, ahora hay 11 funcionando, arrancará otro programa de 12 más y nosotros estamos trabajando en este de aquí. Aquí en su momento, hace 2 años y pico, la Casa Orlandai, que es como el centro cívico emblema de Sarrià, junto con varias asociaciones más del barrio, propusieron, se optaron al concurso de este solar, que es este solar de aquí. Aquí está, para los que lo conozcáis, la salida de ferrocarriles de Sarrià, el centro cívico de la Casa Orlandai, la Vía Augusta es este tramo de aquí, y la calle Cardenal San Manato se queda detrás, y es toda esta zona de aquí. Y propusieron utilizar este espacio para tres ejes principales. El primero de ellos era la zona de huertos urbanos, que en el barrio existe necesidad de un espacio para poder hacer huertos urbanos, por lo urbano que es el barrio. Una zona de ágora, en la que poder tener un espacio abierto para el barrio, para poder hacer actividades que normalmente no se pueden hacer en una plaza o en un espacio público, que es un espacio duro. Sobre todo, había cosas tan elementales como que los niños puedan jugar a la pelota, en el barrio no se puede jugar a la pelota. Entonces, era como una necesidad de, vale, vamos a tener un espacio en el que vamos a hacer otras cosas que en una plaza dura normal no podemos tener. Y el eje, una pieza que tenía que estar como a caballo entre las dos, que era el proyecto de la bioconstrucción. ¿Con qué requerimientos? Su objetivo tenía que ser tanto poder ser una caseta de herramientas para la zona de huertos urbanos, como poder alojar en un momento determinado una pequeña actividad, una actividad como de pequeño formato en su interior, o bien en el porche que tuviera delante. Entonces, a partir de aquí, los dos principales ejes, o sea, los dos ejes de huertos urbanos y espacio de ágora arrancaron fácilmente. Desde el momento 1 los huertos urbanos se adaptaron, actualmente están en muy buen funcionamiento, además es un huerto comunitario. Igual que el espacio de ágora, no necesitan ninguna preparación anterior, con lo que está funcionando actualmente. Y el proyecto de la bioconstrucción es como un proyecto un poco más a largo plazo, que es el que empezamos arrancando ya hace 2 años y ahora ya estamos en la fase de construcción. ¿Qué es el proyecto? Lo planteamos desde el principio, vale, tiene que ser una bioconstrucción, tenemos que promover y dar a conocer técnicas de bioconstrucción, pero al final estamos en un espacio urbano, entonces aquí una parte de sostenibilidad y de bioconstrucción consiste en reutilizar materiales. Nos salió la oportunidad de reutilizar unos materiales que habían sido aprovechados para un acto del tricentenari. Esto, si os acordáis, estaba en la Barceloneta, que eran unos pórticos metálicos y unos muros que estaban hechos con tapia estabilizada con algo de cemento, y una parte de estos materiales nos los trajeron al solar y lo integramos en la construcción del proyecto. El proyecto es esta pequeña casa de herramientas. Aquí es la casa de herramientas, espacio polivalente, y aquí delante es la zona de porche, sobre todo espacio de sombra, es lo más importante que nos solicitaban. Y entonces aquí está el alzado, siguiendo la geometría que nos marcaban los pórticos, y entonces el funcionamiento es que el Espai Gardeñas funciona como una asamblea que se reúne una vez al mes, y a partir de aquí existen diferentes comisiones en la que estoy integrado en la parte de la comisión de la bioconstrucción, y desde aquí una vez al mes nos coordinamos para ver cuáles son las actividades que va haciendo cada comisión y cómo vamos avanzando. Y este es el espacio
como para compartir pues cómo avanza el proyecto, explicarles, vale, esto nos interesa más, esto nos interesa menos, cómo vamos a financiarlo, cómo no vamos a financiarlo, y para que la propia asamblea también sea partícipe de tanto del proyecto como del proceso de financiación, que al final era uno de los puntos más complejos de toda la caseta, de todo el proyecto. Entonces, a partir de aquí, desde la Comisión de Bioconstrucción, dijimos, oye, pues si tenemos que financiarlo, una de las ideas podría ser hacer un ciclo de bioconstrucción. Vamos a utilizar este proyecto para practicar diversas técnicas de bioconstrucción, adobe, COP, bloques de tierra comprimida, balas de paja, quincha y reboques de arcilla, todos estos, y vamos a conseguir que la gente pueda venir a participar, paguen algo para financiar tanto los talleristas como los materiales, pero esto nos sirva a nosotros para financiar también el propio proyecto. Y así arrancamos con este ciclo de bioconstrucción que empezamos en abril. Arrancamos con 2 grupos, al cabo de nada se llenaron, tuvimos que abrir un tercer grupo y ahora tenemos pues actualmente 50 alumnos participando cada fin de semana, desde abril hasta julio, en la bioconstrucción, la bioconstrucción con mano de obra y aprendiendo de los talleres. Uno de los requisitos que pusimos desde el principio era que la formación tenía que ser muy buena, que no podía ser, que técnicamente tenía que ser de mucha calidad, por eso pues todos los que colaboran son cada uno de Base A, Terram, Casa de Paya, Caña Viva, cada uno de ellos son expertos en uno de los temas que transmiten. Incluso hemos conseguido que la Universidad Politécnica de Cataluña les reconozca a sus estudiantes que hayan venido a participar, les reconozca en la participación con créditos de libre elección. Y entonces esto, lo que os comentaba, la financiación de todo el proyecto ha sido un 65% gracias a la posibilidad de hacer estos cursos de formación y un 35% es la aportación de la Asamblea de las Espai Gardenyes, pues a través de una calçotada, de una rifa de Nadal, como diferentes actividades que han podido realizar directamente la Asamblea. Pero en este sentido estamos bastante orgullosos de haber podido conseguir todo el proyecto sin la necesidad de aportar ni subvenciones ni una gran empresa que aporte un gran dinero, porque nos permite, esta suficiencia nos permite pensar en emprender más proyectos tranquilamente, sin la necesidad de depender de un gran promotor, por así decirlo. Entonces, bueno, aquí ahora hace un mes y medio empezamos este proyecto con gran participación. Uno de los temas ha sido coordinar la participación de los estudiantes ya acabo, un minuto. Y pues coordinar la participación de los estudiantes que vienen a recibir los cursos de formación, como la propia participación de la gente del barrio que quizá no está tan interesada en aprender pues la técnica exacta del BTC, el porcentaje de cemento, pero sí que están interesados en venir aquí y estar unas horas trabajando para construir lo que sea su equipamiento, sobre todo la gente que está implicada tanto en el espacio de Ágora como la gente que está implicada en los huertos urbanos. Entonces al final hemos dividido por las mañanas cursos de formación y por las tardes los voluntarios que quieran venir pues pueden, y es de acceso libre. Os invito a todos al día que queráis, todos los fines de semana, estamos allá hasta julio para pasaros por la tarde, no hace falta avisar, os presentáis. Y esto nos permite que los vecinos también puedan participar sin tener que pagar o sin tener que acceder a la formación tan reglada como es la parte del curso de formación. Bueno, estas son más imágenes de los adobes que hemos ido realizando hasta ahora. Y bueno, finalmente esta es la situación actual en la que ya hemos empezado a colocar todos los adobes, estamos subiendo las paredes. Esta es la imagen de la zona que estará cerrada, los muros de tapia, los adobes, y aquí delante tenemos hecha la cimentación ya para cuando llegue la estructura, bueno, cuando montemos la estructura metálica podamos colocarla. Y pues aquí estamos, ya está. Muchas gracias. Bueno, el último grupo de esta mañana, la Asociación